Estimada comunidad, académicos, estudiantes, amigos de la UNCE, junto con saludar, quisiera invitarlos a participar a los coloquios constituyentes que iniciamos en un nuevo ciclo de conversaciones sobre el Chile que viene. ¿De qué se tratan estos coloquios constituyentes? Bueno, se trata de sentarnos a conversar, a dialogar, a compartir puntos de vista desde la mirada de la UNCE, desde la mirada de la educación pública, de lo que esperamos que se constituya a partir de la nueva constitución que se está elaborando, digamos entre todos, porque estamos entregando aportes, reflexiones, miradas. ¿Cuál es la perspectiva que tienen estos diálogos? Tienen una perspectiva ciudadana, tienen una perspectiva social crítica, tienen una perspectiva de la educación pública, es decir, de mirar cuáles son aquellas áreas del conocimiento, del saber, de qué manera se tienen que transmitir, quiénes tienen que participar, cómo tienen que participar en la formulación de esta educación en todos los niveles, en la educación inicial, docente, pero también en la educación escolar. ¿Qué necesita el país? ¿Cuánto arte, cuánta cultura, cuánta ciencia, cuánto deporte, en fin? ¿Cómo tiene que participar la familia, la comunidad en la escuela? ¿Cuál es el rol de las culturas originarias, de los distintos lenguajes, de las distintas maneras de mirar el mundo? Entonces, tenemos muchos temas que compartir. Creemos que la UNCE tiene mucho que aportar en esta nueva educación y a eso los convidamos desde ahora a participar activamente en esta iniciativa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión junto a Comunicaciones de la UNCE. Los esperamos. Hasta pronto. Con estas palabras de nuestra rectora Elisa Araya Cortés, le damos la bienvenida a todos y a todas quienes nos sintonizan. Mi nombre es Diego Pinto Beas, director de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Estamos en un momento histórico bastante importante para nuestro país. Se cumplieron ya 2 días desde el 18 de octubre. Un día bastante significativo por lo que significó la revuelta social del año 2019. Pero también es el día que se inicia un proceso de más larga duración, el inicio del proceso constituyente. Estamos como universidad desarrollando una serie de actividades que van en pos de aportar a este proceso constituyente y damos inicio justamente a estos coloquios constituyentes, una iniciativa organizada por la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión y de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Educación y con el apoyo de USTB. El objetivo de estos coloquios es compartir experiencias y visiones de nuestros constituyentes conectados con el diálogo situado en nuestra universidad. Creemos que esta es una forma, ¿no es cierto?, de aportar a las nuevas y futuras generaciones que van a estar desarrollando también o siendo protagonistas de este proceso constituyente y el desarrollo, ¿no es cierto?, de la sociedad que está apuntando esta nueva constitución, ¿ya? El capítulo de hoy tiene el nombre de Movimientos Sociales y Nueva Constitución. Y para conversar sobre esto nos acompañan esta tarde Valentina Miranda Arce, que con sus 21 años es la constituyente más joven del país. Representa al Distrito 8 de Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Estación Central, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil. Fue vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios el año 2019, durante el estallido social. Actualmente es estudiante de Administración Pública de la Universidad de Chile y activista de la comunidad LGTBIQA+. También nos acompaña Ingrid Villena Narbona, constituyente del Distrito 13, San Ramón, El Bosque, La Cisterna, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo.
abogada de familia, defiende a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a niños, niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos. Como constituyente y vecina de la comuna del Bosque, busca luchar desde su rol de ciudadana común y corriente por quienes lo necesitan, buscando igualdad de condiciones y justicia. También nos va a acompañar hoy día Cristian Olivares Gatica, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica con mención en Geografía de la UMCE. También es académico del Departamento de Educación Básica de nuestra institución y desarrolla sus líneas de trabajo e investigación en temáticas que están vinculadas con la historia de la educación en Chile y América Latina, en educación popular y pedagogías críticas. Queremos partir este conversatorio, ¿no?, que tiene un sentido, ¿no es cierto?, este conversatorio de ser también un poco más libre, ¿no?, que en algunos casos un poco más informal, pero queremos iniciarlo con una pregunta para poder hacer este vínculo, ¿no?, entre lo que son los movimientos sociales y el proceso constituyente. Entonces, queríamos partir, ¿no es cierto?, este diálogo, ¿no?, con nuestras invitadas e invitados, diciéndoles, a 2 años de este estallido social, ¿no?, ¿cómo ven la fuerza y articulación de los movimientos sociales actualmente? ¿Cómo ven que ha evolucionado el movimiento social en este tiempo? Valentina, no sé si quieres partir tú, ¿no es cierto?, con esta intervención. Sí, bueno, primero agradecer la invitación. Bueno, a 2 años, la verdad es que ha pasado harto tiempo y ni cuenta nos dimos. Yo creo que la pandemia llegó y fue como un bucle infinito en esta pausa que ha tenido el movimiento social de alguna forma, donde nos encontramos, y yo también siendo parte de los movimientos sociales que salen en octubre del año 2019 a movilizarse. Creo que estamos en un momento súper importante en la reorganización de los movimientos sociales. Hoy día yo creo que evidentemente gracias al proceso constituyente y también lo que significa la construcción de este nuevo Chile, yo creo que los movimientos sociales están a la espera de ver qué ocurre con la discusión de contenido constitucional, pero al mismo tiempo también están mostrando y demostrando también lo que se necesita para este proceso. Yo creo que la educación cívica que han promovido los movimientos sociales hacia la comunidad que quizá antes no se movilizaba, que no tenía claridad de lo que era una constitución, de lo que significaba también el cambio constitucional, están trabajando para aquello. Nosotros terminamos nuestra primera semana territorial esta semana que pasó y la verdad es que la organización, la asamblea, las juntas de vecinos, todas estas organizaciones pequeñas de las distintas comunidades, la verdad es que están muy interesadas en este proceso, se quieren hacer partícipes y creo que eso es evidente al momento de conversar con los vecinos y el interés que tienen ellos de poder aportar, de poder participar desde su experiencia y desde el conocimiento que tienen desde que comienza la revuelta social. Así que yo creo que estamos en un proceso donde los movimientos sociales se están reorganizando, están buscando nuevas expectativas, están levantando nuevas demandas y creo que eso es súper valioso para nosotros como constituyentes que tenemos que eventualmente transmitir todo aquello en esta nueva constitución. Claro, y me imagino, Ingrid, que en ese caso tú también vienes de ese vínculo, ¿no es cierto?, con organizaciones sociales de tu distrito, ¿no? No, la verdad es que no. Yo durante el ejercicio de mi profesión me fui relacionando con mujeres y sus familias y ayudándolas a surgir nuevamente, a recomponer su confianza perdida por los hechos de violencia. Y cuando se abre toda esta instancia post-revuelta social de que va a haber un proceso constituyente y que cualquier persona puede participar sin estar involucrada en un partido político, mis mamás, que así les decía, me empezaban a decir que de pronto que yo pudiera ser útil en ese espacio. Y no eran pocas tampoco, y mayoritariamente de la zona sur. Así que empecé a averiguar y empecé a motivarme, a conocer más gente, de otras personas que eran de mis mismas características, algunos ya eran dirigentes sociales. Empezamos a conformar una lista independiente
Y después, bueno, surge toda esta la precandidatura, candidatura que me lleva a la Convención Constitucional. Pero justamente con esta como carencia de un movimiento social que me pudiera acompañar, los he tratado de coordinar, conocer y organizar. Desde que empieza la Convención Constitucional, empiezo a convocar a asambleas con diversos dirigentes sociales de todas las comunas, de las 6 comunas del Distrito 13, para activar el territorio y manifestar, ser transparente con lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Y así he ido conociendo diversos movimientos sociales, porque los movimientos sociales también tienen distintas características. Algunos se autodenominan movimientos sociales, siendo con 20 o más personas. Hay otros movimientos sociales que son 5 o 7 personas, y cada uno con su temática, su propia bandera de lucha. Lo que sí me he dado cuenta es que en la revuelta esto los unifica, los fortalece y los empieza a motivar para que empiecen una coordinación entre distintas asociaciones, organizaciones o movimientos. Y creo que se ha perdido un poco post pandemia porque empiezan otros intereses y preocupaciones por la gente. Sin duda estamos en una crisis económica y social muy fuerte, y de hecho todavía no hemos visto el pic de esta, porque todavía no ha cesado el pago del IFE, no se han cobrado las facturas atrasadas de los servicios básicos, y creo que se descansó un poco en la elección de los convencionales y empezó a decaer esta organización. Pero ahora, como vienen ya un retorno de una crisis, a mi juicio, eventual, post mes de noviembre de este año, se van a empezar a reactivar nuevamente las ollas comunes, la solidaridad entre los vecinos y vecinas. Lo que sí es importante es que los movimientos sociales siempre están. Algunas veces con más energía, otras veces un poco más decaídos, pero están. Y lo interesante es que vienen a romper todo este sistema, esta máquina que no está por sobre de nosotros, y siempre pensando en mejorar la calidad del otro, de tu par más cercano. Claro. Y claro, y en ese mismo, digamos, vínculo, digamos, ahí hay un proceso que tú has venido liderando, ¿no es cierto?, de reactivación constante, diálogo ahí con estas distintas organizaciones. Y ahí, ¿no es cierto, Cristian? Me imagino que ahí hay un vínculo con el trabajo que ustedes han venido desarrollando, ¿no?, durante largo tiempo, como grupo de académicos, pero también con militancia. Y en estos 2 años, ¿no es cierto?, ¿cómo ustedes han analizado este vínculo entre las distintas organizaciones sociales y el proceso constituyente? Sí, mira, en primer lugar queríamos mandarle un saludo y un fuerte abrazo a todas las personas que han sufrido la prisión política, las personas que han sido víctimas de los derechos humanos tanto en la dictadura como en estos tiempos de post-dictadura. Y desde acá es de posicionarnos desde ahí al momento de hablar. Creemos que, o creo yo, mi perspectiva respecto a esto, desde cómo se vincula el movimiento social al proceso constituyente, creo que hay que verlo en un proceso de larga duración para comprenderlo. Es comprender primero que efectivamente no es que el proceso nazca el 18 de octubre, el proceso está ya ahí. Pero digo, los procesos de lucha contra lo que se viene luchando hoy en día vienen desde la dictadura. Son los sectores de poblacionales, de los campamentos, trabajadores y trabajadoras organizados, organizaciones estudiantiles, quienes han venido sistemáticamente desde abajo disputando un montón de procesos de injusticia impuesta con la violencia, el asesinato de nuestra gente. Entonces, en esa perspectiva, nos parece que, claro, el 18 de octubre ya es un estallido que se da, pero un estallido no espontáneo. Es un estallido que se da por la crisis estructural del capitalismo que vivimos hoy en día, que se refleja en el aumento de los costos de nuestra vida, en el empobrecimiento de nuestro trabajo, en la precariedad de las condiciones de vida, en la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, en tener que endeudarnos para estudiar, en que nuestras familias con más edades sean empobrecidas con una pensión de miseria, mientras los que administran esos dineros se llenan los bolsillos de plata a costa de nuestro trabajo. En ese contexto es que se estalla. Desde ahí yo podría entender el 18 como un estallido social, pero en este punto hay que comprender que efectivamente el estallido social, desde mi perspectiva al menos, es un espacio de esperanza que efectivamente impulsa la posibilidad de hacer un cambio real.
y un cambio real que, como se dice, que no son 30 pesos, son 30 años, yo diría que un poquito más incluso, pero que en definitiva lo que se busca desde los movimientos sociales es superar todos los vestigios instaurados por la dictadura. Y eso es lo clave. Desde ahí entenderíamos que efectivamente estamos en un proceso donde hay no solo movimientos sociales y movimientos políticos y movimientos territoriales, y a su vez hay organizaciones comunitarias, organizaciones territoriales, organizaciones políticas de diversos tipos. En ese marco yo no me atrevería a encauzarlas todas en un mismo grupo. Lo que sí podría decir en eso es que los movimientos sociales a partir del 18 de octubre han aumentado su grado de politización entendiendo el proceso educativo que ha generado la lucha y la crisis. La crisis como proceso educativo, la lucha como proceso educativo, los movimientos sociales, hay algunas organizaciones que han abordado esa discusión, que la han desplegado, pero que en lo concreto ¿qué ha implicado? Ha implicado efectivamente que hay un grupo que se vincula con la convención, que contribuye a defender el proceso, porque eso fue un proceso levantado desde el pueblo y trabajado desde ahí, buscado ser cooptado por la institucionalidad política burguesa, ¿cierto? Y liberal, pero que está ahí disputando ese proceso y aquí con las compañeras. Pero hay otro grupo importante, que es el pueblo también social organizado también, que no está vinculado con esto porque hay cosas que hay que cumplir en el proceso. La libertad de los presos y las presas políticas es un punto que, digo, mientras no se avance eso, es difícil que ciertos sectores de las organizaciones territoriales se sumen a trabajar con la convención. O incluso se valide ese proceso. Entonces, lo que mi impresión está en que efectivamente estamos viviendo una coyuntura que no se ha cerrado y que podría marcar o la continuidad del régimen dictatorial disfrazado de democracia con cierto arreglo o la superación definitiva de la herencia de la dictadura. Claro, y ahí tú has planteado distintos puntos, Cristian, justamente que tienen que ver con desafíos que se vienen, ¿no? Y desafíos que no es solamente asociado a la convención per se, sino que al proceso constituyente en su nivel más complejo, que incluso podríamos señalar que uno de los grandes desafíos tiene que ver con la libertad de los presos y las presas políticas, ¿no? Y justamente quizás esos son desafíos que se vienen ahora en el proceso constituyente. Ingrid, ¿cuáles son estos grandes desafíos, ¿no es cierto?, que se vienen para el proceso? Son demasiados. Bueno, el principal desafío ahora yo creo es ver cómo comenzamos a conversar con otros partidos políticos, con otros convencionales para poder llegar a estos grandes acuerdos que dicen ellos, para que en cierta medida puedan quedar o algún porcentaje de las demandas sociales que estamos exigiendo desde hace muchos años, como decía el compañero, pero con mayor ahínco desde el post-18 de octubre. Porque siento que el ánimo de la convención siempre es en la medida de lo posible. No es el cambio que nosotros estábamos pidiendo, el cambio que nosotros necesitamos, sino que siempre hasta donde la política te lo permita, hasta donde los egos de los partidos te lo permitan. Porque se han perdido propuestas súper buenas que han emanado desde los convencionales independientes, escaños reservados, y que han sido rechazadas por otras fuerzas políticas porque en paralelo estamos en una campaña presidencial muy fuerte donde el que redacta mejor la Constitución tiene la mejor partido, la mejor como firmeza política y por ende puede llevar un candidato presidencial. Y eso a mí me asusta mucho de cómo va a encauzar el debate constitucional. Porque nosotros podemos presentar todas las iniciativas que queramos, patrocinadas por todos los convencionales que queramos. Pero que esa iniciativa quede exactamente en el texto del proyecto de nueva Constitución, como la gente lo pide, eso no va a pasar. Y es mi deber informar a todos mis vecinos y vecinas y transmitirles este mensaje, que si las cosas no van a ser como lo estamos solicitando hace mucho tiempo y que se han perdido vidas, han habido personas torturadas, mutiladas, secuestradas, yo creo que es una gran posibilidad que los convencionales o algún grupo o un sector comience a hacer el tercio de bloqueo y empezamos a tomar medidas más drásticas, a rodear a la convención en serio, empezar a convocar a nuevas manifestaciones sociales, porque de lo contrario nos vamos a tener que conformar con una constitución que va a ser, como dije anteriormente, en la medida de lo posible, y si optamos por ese camino,
también es responsabilidad dejar como establecido un mecanismo de modificación inmediata de la convención y que a futuro sea la asamblea constituyente que tanto estábamos pidiendo. Pero para mí eso es lamentable, porque para llegar a ese objetivo vamos a tener que aguantar quizás entre 8 o 10 años más, y entonces no se está pensando en la gente pobre, en las niñeces interrumpidas, en la violencia que se ejerce día a día y la vulneración a los derechos humanos. Y lo vamos a tener que seguir tolerando por un buen tiempo más. Sí. Entonces, tenemos que elegir qué camino vamos a tomar. Y qué complejo ese elegir, o sea, no sé si el concepto elegir, pero sí pensando, ¿no es cierto?, en los grandes temas que se están viniendo, que están emergiendo justamente por estas tensiones, los escenarios políticos que van cambiando, un poco lo que son las injusticias que están viviendo, ¿no es cierto?, y que eso va rodeando, ¿no es cierto?, en cierta medida el debate, ¿no?, el debate constituyente, Sí. pero además de eso, ¿no es cierto?, hay los intereses que se están instalando, ¿no? Hemos visto cómo algunos y algunas constituyentes en realidad están defendiendo, parece que los intereses corporativos del empresariado, ¿no? Y en ese marco, Valentina, ¿cómo ven ustedes esos escenarios complejos de tensión, pero también, ¿no es cierto?, de la construcción de caminos de mayor esperanza? Sí, bueno, yo ahí estoy súper de acuerdo con la Ingrid. Creo que nuestro mayor desafío luego de la aprobación de este quórum supramayoritario de los 2/3 va a ser alcanzar esos 103 votos. 103 votos que tenemos que ir a conquistar, que tenemos que ir a buscar, porque si no, finalmente vamos a terminar con una constitución en la medida de lo posible. Yo creo que lo más importante, y siempre lo digo, es la movilización social. En Chile, lamentablemente, la institucionalidad no funciona. No funciona sin la presión social de las personas en las calles. Y hemos estado también súper acostumbrados, yo creo que una enfermedad psicológica que tiene esta democracia tutelada chilena, que si no es con la derecha no se puede gobernar. Y hemos tenido sectores que dicen, no, es que si no está la derecha en la mesa directiva de la convención, o si no está la derecha representada en las comisiones, etcétera, no vamos a darle gobernabilidad al proceso. La verdad es que yo creo que es y ha sido el gran mal de esta construcción de esta democracia tutelada desde la dictadura, y que es la herencia finalmente del gran operador político que tenía la derecha, que es Jaime Guzmán, y que nos hereda finalmente esta constitución que la verdad al día de hoy está obsoleta y no va a solucionar de manera inmediata los problemas que sufre la gente, que son la verdad. Y yo creo que la Ingrid y yo compartimos, o sea, vivimos en comunas periféricas, sabemos lo que es levantarse todos los días y salir de tu casa y que tus vecinos se estén agarrando a balazos. O sea, la violencia en la que vivimos las personas vulnerables, que venimos de la clase, hijos de trabajadores, trabajadoras, es la realidad de muchos chilenos y chilenas, y si es que no es la mayoría. Y creo que es súper difícil, sobre todo este academicismo más conservador, esta especie de tecnocracia jurídica que hay al interior de la convención, limitan la toma de decisiones políticas. Ese día cuando votamos negacionismo, votamos el reglamento de ética y sancionamos el negacionismo, muchos abogados constitucionalistas, abogados de televisión decían: nosotros vamos a votar a favor de que se condene el negacionismo al interior de la convención, pero resulta que cuando llegó la votación votaron en contra, y el argumento era, no, es que el artículo estaba mal redactado. Y yo pensaba y decía, pero es que aquí no estamos hablando de tecnicismo jurídico, pues estamos hablando de un voto político, de un voto que tiene que darle el señal a la ciudadanía de que estamos a disposición en este momento de sancionar a todos aquellos que niegan que en Chile ocurrieron violaciones de los derechos humanos y que siguen ocurriendo. Y la verdad es que muchas veces uno duda de ese compromiso, que es un compromiso que es solamente de palabra y que al momento de los hechos no se ve tan así. Yo creo que a ese tecnicismo jurídico que siento yo el que más le hace daño a este proceso constituyente, que han hecho que la norma no esté a disposición de la política, sino que debería haber sido todo lo contrario, que la norma estuviera a disposición de la política y que la política ordenara la norma. Ellos creen todo lo contrario, que la norma ordena la política, y creo que eso ha permitido que estemos durante más de 30 años en un hoyo donde finalmente las leyes no resuelven nada,
donde el Congreso nos pasa la responsabilidad a nosotros los constituyentes del trabajo que ellos no hicieron durante 30 años, que era cambiar la constitución de la dictadura, y nos obligan también a nosotros como constituyentes a asumir un desafío que tiene que ver con la construcción de este nuevo Chile. Entonces, yo creo que ahí el desafío más grande, como dije, va a ser ir a buscar esos 103 votos, pero también movilizar a la gente. Yo creo que el rodear la Convención Constitucional ahora cuando se venga la discusión de contenido y que va a ser la disputa del modelo en el que vivimos, porque vamos a ir a disputar el modelo. Sí. Como decía el compañero, tenemos dos posibilidades. Nos vamos por este camino de una constitución minimalista en la medida de lo posible, o en verdad este es el momento para transformar la realidad, para poder tener una constitución que resuelva finalmente los problemas de este Chile del siglo XXI y que está a la altura también de la nueva política. Yo creo que hoy día nosotros estamos corriendo el cerco de cómo hacerse política y bueno, los reglamentos han ido ahí evidentemente transformando y bueno, han tenido sus críticas y todos, pero yo creo que aquí el conservadurismo jurídico tenemos que dejarlo de lado para poder empezar a ver la realidad de las personas. Claro. Para complementar la respuesta de lo que comenta Valentina, otros dos ejemplos de este tecnicismo que ella manifiesta ocurrió cuando estábamos discutiendo el plebiscito dirimente, en qué oportunidad tenía que ocurrir, y también la respuesta fue es que está mal redactado, no está bien configurado, no están los detalles, pero bueno, ¿estás o no con los plebiscitos dirimentes? ¿Y en qué momento oportuno los empezamos a aplicar? Y lo otro ejemplo muy bueno de ese tecnicismo es con la Comisión de Transversalización de Enfoque de Género y Perspectiva Feminista, porque esta era una oportunidad histórica para todas las mujeres de estar en una instancia de creación de norma constitucional. A nosotras siempre nos han privado de participar en esta creación de textos, y era también una oportunidad de dar el ejemplo de que las mujeres podíamos tener una comisión especializada en feminismo y perspectiva de género, y tampoco fue otorgada, y para sorpresa de nosotras, mayoritariamente por nuestros pares varones. Entonces, ese es como un contexto político en el que nos encontramos en la convención. Y creo yo que finalmente estos aspectos nos muestran estas tensiones de que está viviendo el país también, ¿no? En el fondo, sí, lo que pasa ahí es lo que está pasando, es como reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Lo ha señalado también constantemente la constituyente Natividad Yanquileo, ¿no es cierto?, denunciando cómo ha habido también un racismo. Entonces aquí también denunciando lo que ha sido la estructura patriarcal instalada, ¿no es cierto?, con personajes que están ahí, y digamos, y finalmente todas esas situaciones que podríamos señalar que son de injusticia, pero también nos llama a ver cómo los distintos movimientos u organizaciones se van rodeando la constituyente. Cristian, ahí, ¿cómo ves tú ese tema como podríamos decir, de rodear el proceso constituyente desde esta organización? ¿Cómo se puede expresar, cómo se puede manifestar, o cómo lo ves tú más que nada, ¿no? O sea, mira, más que nada, yo creo que el pueblo va a rodear la constituyente en la medida en que sienta que lo que está ocurriendo en ese espacio es en defensa de sus intereses. Es decir, si la forma en que verbalizamos que la forma de erradicar los vestigios de la dictadura es solo modificar la constitución de Pinochet, es algo chico. No, porque cambiar esa constitución por otra no es gran cambio. Puede en lo sustancial tener lo mismo. Puede aún sobrevaler la propiedad privada por sobre el otro tipo de propiedad. Puede seguir mercantilizándose la educación por mucho que sea mejor escrita, qué sé yo, cualquier cosa. Y en ese escenario, insisto, que hay que comprender la lógica de superar los vestigios de la dictadura. La influencia de militares, el tema de golpes de Estado, un montón de cosas. Es en esa amplitud. Obviamente no me puedo explicar ahora en detalle de eso, pero a lo que voy con esto en particular tiene relación con que, en definitiva, no hay que comprender que sea la derecha la que está actuando en boicot de esto. Son las derechas. La derecha conservadora, pinochetista, liberal y neoliberal, dentro de los cuales están dentro del Frente Amplio, dentro de los cuales están en otro espacio. Entonces digo, hay que leerla en esa clave. Cuando a las compañeras que lo explican súper bien, no es que hay tecnicismo así, esa es la derecha liberal poniéndote encima la perspectiva técnica por sobre la perspectiva política, como bien lo describió la compañera. Entonces acá hay que comprender que no son dos bloques, son varios. Son fracciones de grupos sociales que están en disputa en función de proyectos de sociedad y que se mimetizan
para poder decir, no, nosotros somos portadores del cambio, nosotros somos, es que no hay que sacar la política de acá para discutir la de centro. Somos independientes pero no posicionados, ¿cachai? Como digo, allí hay todo un discurso que permite esta transversalidad y que impide avanzadas. Por eso yo concuerdo plenamente con lo que han planteado aquí las convencionalistas. Pero en ese marco, la principal defensa, creo yo, es que está la idea de la legitimidad del proceso, pues. Hay una derecha que busca romper con la legitimidad del proceso, pero a su vez impide que se generen los mecanismos para que se construya esa legitimidad, como lo es la libertad a los presos, como lo es que se voten, que el pueblo, se abran los espacios para que el pueblo escriba parte de la Constitución, como lo es el hecho de que hayan, un montón de otras perspectivas para no hacer esto más largo. A lo que voy yo es que uno de los principales desafíos, si se quiere rodear la Constitución, es que efectivamente desde la Convención y desde afuera se vea que hay un trabajo articulado en función de la defensa de un proyecto de clase, de un proyecto que articule las luchas del pueblo, que son todas, que vienen desde la perspectiva anticapitalista hasta la perspectiva feminista, antirracista, descolonizadora, todas las luchas que se han levantado sin visibilizar ninguna. Eso, sin cuestiones de condiciones mínimas vinculadas a la libertad de los presos políticos, más allá de la revuelta o no, creo que podría generar condiciones para que eso se dé. Porque en definitiva la elaboración de la Constitución lo que va a hacer es que va a marcar el rayado de cancha de lo que se viene de aquí en adelante. Y ese rayado de cancha va a definir al menos 2 o 3 cosas, que tienen que ver, 1, cómo se supera la crisis actual que estamos viviendo como país. 2, cómo a partir de esa crisis, la nueva Constitución se construye un nuevo modelo de sociedad. Y 3, cómo se defiende ese proceso en un escenario de lucha de clases. Claro. Y lo que estamos viendo ahora es que si el momento avanza, se aprueba una nueva Constitución, pero el pueblo organizado, la derecha no es el único factor que desestabiliza la política. El pueblo y los estudiantes en la calle son los que la han desestabilizado, han bajado dictaduras, han muerto un montón de cosas. Si ese pueblo organizado no está en la defensa de este otro proceso, cualquier gobierno y cualquier proceso de constitución va a ser ilegítimo y va a generar procesos de conflicto social. Claro. Hay una clara perspectiva histórica ahí y quizás podríamos seguir profundizando y hacer el contraste con los otros procesos constituyentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para continuar con las últimas preguntas, ¿no es cierto?, que tenemos preparadas en este conversatorio. ¿Bien? Han sido tiempos difíciles, desafiantes. Hemos debido superar distintas adversidades, momentos de incertidumbre, pero que nos han demostrado que tenemos fuerza y empatía y que nuestras acciones impactan directamente en personas y territorios. Es tiempo de pensar en lo que te moviliza, lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. En la UNCE tenemos el sueño de un Chile más justo, equitativo e inclusivo, que acoja la diversidad. Entendemos que los cambios se construyen de manera colectiva. ¿Piensas que estamos soñando? Pero si no soñamos, ¿cómo generamos el cambio? Creemos que la educación lo cambia todo y que desde nuestros espacios podemos impulsarte para tener el poder de transformar, movilizar e influir en los cambios que realmente importan. ¿Y tú? ¿Te sumas a la transformación? Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el poder transformador de la educación. Bien, gracias por seguir acompañándonos, ¿no es cierto?, en este conversatorio. Ha estado muy interesante, bastante intenso ahí las preguntas y un poco también la idea de estos conversatorios, ¿no? Que salgan estas tensiones que están, porque el proceso constituyente no es, digamos, algo, tan libre, digamos, sin que haya discusiones, tensiones. Todo lo contrario, hay posicionamientos, ¿no? Y esos posicionamientos han llevado, ¿no es cierto?, a elevar de repente los ánimos, pero también a tener claro cuál es el foco que tiene que tener este proceso. Hace pocos días, ¿no es cierto?, vimos cómo se aprobó el Reglamento General de la Convención, ¿no? Y uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con el Reglamento de Participación Popular y Consulta Indígena.
generó muchas tensiones, muchos debates. Sin embargo, queremos preguntarle, ¿no es cierto?, a nuestras invitadas convencionalistas, cuéntenos un poco qué significa la aprobación de este reglamento. Valentina, no sé si quieres partir tú. Sí, bueno, de hecho yo fui parte de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, donde nace este reglamento de participación popular, que es un reglamento que, si bien elabora la Convención Constitucional, es un reglamento que ordena y promueve los mecanismos y metodologías de participación para las personas que se quieran sumar a este proceso. Es un reglamento que desde mi punto de vista es histórico, porque tiene mecanismos de participación que nunca antes en la historia de Chile y de la política chilena se han ocupado para la toma de decisiones. Lamentablemente, el acuerdo del 15 de noviembre que le da la primera patita institucional a este proceso constituyente limita la participación vinculante de la sociedad en este proceso. Y lamentablemente hasta el momento solamente tenemos mecanismos que son incidentes y no vinculantes a las decisiones que se toman al interior de la Convención Constitucional. Aún así, yo creo que los mecanismos que tenemos van a funcionar, van a motivar también a la gente a poder participar. Primero, la creación de una Secretaría Técnica de Participación que va a permitir que todos los insumos de las discusiones previas a la instalación de la Convención Constitucional, desde el proceso que inicia la presidenta Michelle Bachelet del año 2016, hasta los cabildos que se forman después del 18 de octubre y desde el 18 de octubre, puedan llevar esos insumos a Secretaría Técnica de Participación, y esos insumos nos tienen que llegar a nosotros como constituyentes, pero también se va a encargar de llevar adelante los mecanismos establecidos ya por la Convención, los cabildos, los encuentros territoriales autoconvocados, las iniciativas populares de norma, que la gente juntando 15.000 normas van a poder presentar una norma a la Convención Constitucional, ya la comisión temática con el mismo derecho que la norma de un constitucional. Eso significa que van a tener derecho a discusión y a voto al interior de la Convención y de las comisiones temáticas. Y por otra parte también las jornadas nacionales de deliberación, que esperamos que sean días feriados, irrenunciables, para que la gente pueda estar todo el día deliberando sobre el proceso constituyente. Y por otra parte, el plebiscito intermedio dirimente, que si bien necesita una reforma constitucional para poder aplicarse, porque el acuerdo del 15 de noviembre dice que la Convención no puede convocar a plebiscitos, por ejemplo, nosotros no tenemos la autoridad para poder decirle al CERVEL, saben que queremos un plebiscito tal y tal día. Aún así, está aprobado un plebiscito que va a permitir que ciertas normas constitucionales que no hayan alcanzado el quórum de los 2/3, pero sí los 3/5, puedan ser votadas por la ciudadanía, y esas normas eventualmente van a ser vinculantes con las decisiones de la Convención y van a poder quedar en esta nueva Constitución. Si bien necesita una reforma constitucional, el compromiso que tiene la Convención y la aprobación de este plebiscito habla de voto obligatorio para los mayores de 18 años, voto voluntario de los adolescentes desde los 16 a los 17 años, que es algo histórico también en nuestro país, que los adolescentes desde los 16 años puedan participar. Y bueno, por una parte está este reglamento de participación popular, y tenemos este otro reglamento que es de participación popular y la consulta indígena, que es un reglamento creado por los escaños reservados de la Convención para la participación particular de los pueblos indígenas que habitan nuestro país. Lamentablemente, el pueblo Selknam no fue reconocido en los escaños reservados y no tienen el cupo. Aún así, los escaños han hecho todo lo posible para poder incluir al pueblo Selknam. Y algo que se me olvidó, en el reglamento de participación popular que nosotros hicimos también está incluida la consulta al pueblo afrodescendiente, que también fue excluido de los escaños reservados, pero que van a poder tener su mini proceso constituyente y van a poder vincular esta decisión, porque la consulta finalmente, ambas consultas van a ser vinculantes con los convencionales de escaños reservados, sí. Y en este caso el pueblo afrodescendiente con todo el resto de los convencionales. Así que estamos súper contentos de que por fin el Estado de Chile pueda avanzar y realizar la consulta a todos los pueblos que habitan nuestro país, para así tener una constitución que sea intercultural, plurinacional y que respete y promueva los derechos humanos de todas y todos quienes habitan este país. Oye, qué increíble es escuchar a Valentina, porque
resumió. Es un tema que es súper complejo para alguien que no está metido, ¿no es cierto?, quizás mismo en la convención, pero sintetizó muy bien todos los aspectos. Ingrid, yo igual voy a salir un poquito del libreto. Perdón a todas a quienes lo están siguiendo, pero tú nos habías comentado también un tema que quizás va más allá de lo que es el reglamento propiamente tal, pero que es una forma que tú tienes de generar esta participación con a las personas que tú representas en el distrito, ¿no? Y tiene que ver mucho también como el compromiso en este caso tuyo, ¿no es cierto?, como convencionalista, hace que sea de facto esa participación, ¿no? En el mismo ejercicio tuyo y con un convencimiento que no te lo establece una norma, ¿no? Un poco que nos comentaras ¿Qué significa ese trabajo que estás haciendo tú? Sí, pucha, para comenzar a responder, yo no lidero ni represento a nadie del Distrito 13, yo soy una delegada convencional que encausa las demandas de mis vecinos y vecinas y las lleva a la convención. Partiendo de esa base, creo que también para mí es un honor, porque como te digo, de la Comuna del Bosque siempre hemos tenido malos alcaldes, malos diputados, y esta era como la instancia de que de verdad alguien que vive ahí vaya a una instancia tan importante como es la convención, con todos sus sueños y esperanzas. Y con ese sentimiento yo me siento obligada a retribuirlo a mi comunidad. Y no necesitaba un reglamento que me obligara a crear una participación popular, lo se venía haciendo de antes. De hecho, ahora en la Semana Territorial ando con unas tarjetitas que dicen como mi sueño constituyente, y de verdad yo las leo todas. Y nada, pues así tratando de sistematizar de forma autogestionada todas estas palabras que me van diciendo mis vecinos y llevándolas como propuestas de iniciativas constituyentes. Porque una iniciativa puede comenzar por dos vías, por un convencional con 8 o 16 patrocinios, o por el reglamento de participación popular, que era lo que explicaba Valentina. Y yo me saco el sombrero con el trabajo que hicieron, porque yo estaba en la Comisión de Reglamento General, donde está toda la tramitación y la creación de la norma, hasta que se crea el proyecto de nueva Constitución. Y las otras fuerzas políticas jamás quisieron la participación popular, nunca quisieron un plebiscito dirimente. Nosotros tratábamos de incluir audiencias públicas en las comisiones para que la gente fuera a exponer, también eran rechazados de plano. Entonces, sin el trabajo que realizaron nuestros compañeros y compañeras en la Comisión de Participación Popular, nada de esto hubiese sido posible, porque no estaba incluido ni pensado por las fuerzas políticas en el Acuerdo por la Paz, ni tampoco estaba en su programa de desarrollo de la Convención, en su trabajo propiamente tal, ni tampoco integrarlo como mecanismo de democracia directa en el proyecto de nueva Constitución. Estas son demandas que vienen de los sectores autoconvocados y de los partidos, tengo que decirlo, de Chile Digno, en verdad. Y ahí se hizo una unión natural entre independientes, escaños reservados y Chile Digno, quienes empezamos a defender todos estos mecanismos y participación. Y hay algo que se saltó la Vale, que toda esta participación popular viene acompañada con un programa de educación popular constituyente. Y eso es muy importante, porque nosotros tenemos que esperar que... Acá hay una actitud muy paternalista por los partidos políticos, así como, no, las personas no saben, las personas cómo van a participar, cómo les vamos a hacer preguntas abiertas. Y eso no es cierto. Pero para poder vencer este temor, creamos en paralelo la educación popular constituyente. Y eso, así con la participación. Y yo creo que, bueno, a propósito de este tema que tú planteaste de la educación popular constituyente, pues, nos damos justo el vínculo, ¿no es cierto?, con Cristian, que Cristian, ¿no es cierto?, tiene un trabajo ya de varios años en la escuela pública comunitaria del barrio Franklin. Ustedes tienen un trabajo también ahí a nivel territorial, ¿no es cierto?, de involucramiento en distintas demandas que están en el territorio. Y nos gustaría saber cómo ustedes han hecho este vínculo con el proceso constituyente, qué han hecho, ¿no es cierto?, al respecto, cómo han hecho el debate internamente, ¿no? Sí, mira, siendo también bastante honesto en esta comprensión de que efectivamente hay diversos grupos. Nosotros somos un proyecto educativo que básicamente plantea
defender, fortalecer y resignificar lo público en una perspectiva emancipatoria, crítica, como se le quiera poner, desde el trabajo comunitario y territorial. Entonces, nosotros planteamos una escuela pública comunitaria, que es una educación financiada por el Estado bajo el control de las comunidades, ¿sí? En esa propuesta llevamos 10 años de lucha, de ir prefigurando ese proyecto en la experiencia, construyendo escuelas, tomándonos un terreno con las vecinas y los vecinos, construyendo con nuestras manos una escuela, levantando una organización territorial ahí en el barrio Franklin, que es la coordinadora territorial que articula varias organizaciones y que básicamente nos planteamos la idea de construir un barrio digno intercultural, que comprenda un terreno que antes estaba baldío, hoy día está tomado, pero que tenga viviendas sociales dignas, que tenga una escuela pública comunitaria reconocida y financiada por el Estado bajo el control de la comunidad, con áreas verdes, con cultura, con trabajo, con deporte, etc. Planteo esto porque, en definitiva, en nuestra experiencia no es que hemos levantado instancias de conversatorio, de debates para el proceso constituyente. Lo que sí hemos hecho en un comienzo de que se inicie el proceso de la revuelta es participar en las asambleas territoriales, en los cabildos, en las marchas, en definitiva un montón de cosas. Pero en qué creo que se articula con esto es que justamente el 18 de octubre que abre este proceso, vienen organizaciones que vienen prefigurando una nueva vida hace mucho rato. Y no solo en el ámbito de la educación, sino en el ámbito de la salud, de las comunicaciones, del trabajo, del medio ambiente, ¿para qué decir de la lucha feminista? Y hay toda una dimensión inmensamente grande que creo que supera muchas de las otras dimensiones. Pero entonces, ¿qué creo que aporta la escuela pública comunitaria del barrio Franklin o el barrio digno intercultural que queremos crear? En al menos dos cosas. Uno es en la vida que queremos vivir, y la Constitución debiera permitir eso. Sí, porque hoy día, por ejemplo, bajo la política, por muy progresista que sea, estamos igual bajo el mandato de los que digan autoridades políticas sobre lo que quieren hacer en nuestros territorios que habitamos. Claro. Y eso no puede ser. Y a su vez, en la otra dimensión, creo yo, que significa es en propuestas concretas, es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en esta universidad, una nueva educación, no es una educación en lo que se nos ocurra, no es que sea, y que se nos ocurre con justificación, digo, no lo digo menospreciando esa expresión, lo digo, lo que se nos ocurra que sea inclusiva, democrática, qué sé yo, todo lo que se le quiera poner, sino es lo que se ha construido, lo que tiene que fortalecerse y expandirse. Y aquí hay una cuestión que creo que es fundamental como un desafío y que lo quería instalar también delante, que es cómo las construcciones que ha desarrollado los sectores populares y organizados en los últimos 40 años tiene incidencia en la escritura de la Convención. Es decir, ¿para qué vamos a empezar a pensar un nuevo sistema educacional si hay organizaciones que durante más de 10 años llevan construyendo experiencias educativas? ¿Para qué decir el pueblo mapuche? ¿Para qué decir un montón de experiencias también? Entonces digo, en eso aporta en visibilizar que otro Chile ya existe y que hoy día la Convención es una posibilidad para que eso se comience a expandir, fortalecer y desarrollar. Pero no es algo que está determinado hasta ahora y no es algo que necesariamente estén los trabajadores de todo tipo. Porque, por ejemplo, en paralelo a la Convención, está levantándose el movimiento de pobladores y pobladores por el tema de la vivienda. En paralelo a la Convención se están peleando en el Gualmapu y están militarizando los territorios. En paralelo a eso estamos un montón de otras organizaciones construyendo otra educación, espacios de salud, espacios comunicacionales, etcétera. Y no necesariamente hay un diálogo ahí. ¿Por qué? Porque el contexto de precariedad el que tenemos en nuestras vidas, producto del neoliberalismo, producto además de la cuarentena, nos impide estar en todos los frentes al mismo tiempo. Así es. ¿Y cómo entonces generamos esa articulación? Es un desafío. Entonces no basta con llamar a las organizaciones a que rodeen a la Convención. Hay que construir otra perspectiva de construcción política que apunte a la vitalización de eso. Pero eso solo se basa en la medida en que lo que ya se ha construido pueda tener fuerza a través de esto. Si no, esa construcción va a seguir alterna a lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, cualquier cosa que se esté ocurriendo en la política institucional se va a confrontar a esto otro. Sí, y ahí, Cristian,
claro, hay una serie de aspectos que tienen que ver con los vasos comunicantes, ¿no es cierto?, o cómo se articulan, ¿no es cierto?, estas dos vías, estos dos caminos, que muchas veces se ven como opuestos, ¿no?, aun cuando pueden ir dialogando, ¿no? El punto es cómo generar esos puntos de diálogo. Y claro, un poco este conversatorio tenía ese sentido de que pongamos en tensión esos aspectos que de repente no siempre salen. Yo me fijaba en algunos debates de constituyentes y hablan, ¿no es cierto?, de los grandes temas de la Constitución, pero nos olvidamos, ¿no es cierto?, de que existe un movimiento social y que tenemos que ir dialogando con eso. Y claro, nosotros como universidad estamos en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, una universidad que pública, dedicada a la formación de profesor y profesora, de kinesiólogo y kinesióloga. Creemos que debemos tener ser uno de los puntos de encuentro, ¿no? Creo que las instituciones públicas universidades públicas tienen que jugar ese rol también, ¿no?, de facilitar espacios de diálogo, ¿no?, que fue el rol público que jugó también durante muchos años, ¿no? Ser el espacio de debate, ser un espacio abierto, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que ha sido también la gran misión que tenemos como dirección, cómo generamos esos espacios públicos. Sin embargo, queríamos preguntarle a ustedes, y voy a partir con Ingrid, ¿no es cierto?, esta pregunta. ¿Cómo crees que se vincula, ¿no es cierto?, la educación con este tema de los movimientos sociales? ¿O cómo visualizan, ¿no es cierto?, la educación que necesita el país? ¿Y esto por qué te lo pregunto? Porque justo te había señalado este tema de la educación popular constituyente. Entonces, claro, ahí cómo también, ¿no es cierto?, en estos tejidos que se han venido estableciendo en paralelo, cómo desde esta propuesta de educación popular constituyente, ¿no es cierto?, también ahí estamos pensando y estamos proyectando la educación del país, o quizás no, ¿no? Cada acto político y organización que nace desde los barrios y educa a personas mayores, educa a niños, niñas y jóvenes. Y sin duda los movimientos sociales y la educación van muy tomados de la mano en todas las actividades que realizan. De pronto no es la educación tradicional que estamos acostumbrados a que nos pasen en los colegios, pero es desde cuidar una planta, crear un huerto, hacer vermicompost, respetar al otro, bailar, tantas otras cosas, otros talleres que van saliendo desde esa organización. ¿Y cómo sueño la educación para Chile, así como a nivel institucional, me preguntas? ¿Eso? Claro, o quizás a nivel de educación que necesita el país, ¿no es cierto?, en términos generales, ¿no? Que necesitamos educación de todo, pues desde partiendo con el trato hacia tu otra persona, enseñando empatía, enseñando la solidaridad, desde enseñar habilidades blandas, habilidades prácticas. Todo es educación. De hecho, ese es como el gran meollo o la problemática más grande de Chile. Cómo fomentamos el tipo de educación, porque siempre estaba Mira, yo lo veo desde, como buena bosquina de la zona sur, yo veo que a nosotros siempre nos criaron para hacer mano de obra barata. Siempre fue una explotación con las jornadas completas, supuestamente para proteger tu infancia, pero igual estabas separado de tu familia, de tus amigos, estudiando algo que de pronto no te fomentaba lo que tú querías hacer. No en todos los colegios públicos te enseñan música, arte, teatro, o te empiezan a desarrollar otras habilidades. Entonces yo creo que cuando cambiemos ese paradigma de que la educación tiene que ser como en determinados términos, en determinadas temáticas, y que todas las personas aprendemos de diversas formas también, no todos aprendemos sentados en una aula o en una sala, sino que también ejecutando determinadas cosas. Claro. Así que, no, es muy amplio el tema, la verdad. Tendríamos que empezar como a delimitarlo. El tema de la educación es como... De repente nos olvidamos, claro, nosotros que estamos en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ¿no?, como de la educación, uno tiene como más impregnado el tema de los debates de cómo se ve la educación, cómo se perspectiva. Pero no todos vienen con ese debate y quizá ahí es interesante ver, Valentina, cómo desde tu distrito, desde tu organización de la cual provienes,
¿Se han debatido o conversado sobre este tema de qué educación necesita o qué educación demanda también la sociedad, ¿no? El país? Sí, bueno, yo creo que hay distintos tipos de educación. Yo creo que, para empezar, en Chile la educación institucionalizada, la verdad es que deja mucho que desear, si es que no le podemos decir que es mala. Yo soy hija de la educación pública y la verdad es que el paternalismo de la educación es brutal. El que te digan, no sé, recuerdo que cuando era chica mi vieja me decía, si no eres abogado, doctora, ingeniera, bueno, vaya a tener que irte a trabajar a un lado donde te paguen el mínimo y estudia, pues, ¿cachai? Esa era la motivación, no era la motivación de, no, es que tenías otras habilidades, te gusta la danza, o te gusta cantar, o podemos hacer otras cosas. Después pasó lo mismo con mi hermano tiene 16, ahora sigue siendo mi hermano chico, aunque esté gigante, pero tiene déficit atencional, entonces mi vieja porfiada lo llevaba al colegio, la pastilla para el déficit atencional porque el niño no se puede quedar quieto en la silla y se arranca en el recreo. Y yo le decía, pero vieja, mi hermano no es que tenga un déficit para poder aprender, él aprende de una manera distinta. Y un colegio donde te obligan a estar todo el día sentado en una silla copiando lo que el profe te escribe en la pizarra no es para él. Y creo que ahí es cuando la educación popular de los barrios se inserta en uno. Yo recuerdo que cuando estaba en tercero medio deserté del liceo porque me enfermé, me tuve que hacer cargo de mi hermano chico, mis viejos se separaron, que la embarré en mi vida. Y bueno, uno como adolescente, la pola, donde tenés que salir a ayudar a tu viejo porque si tú no cuidas a tu hermano, tu viejo no puede trabajar. Tuve que desertar y ahí es donde me empiezo a involucrar con organizaciones territoriales que enseñaban danza, que practicaban teatro, que hacían otras cosas que la educación institucional no hace, que desarrolla otras habilidades. Ahí es cuando pensé y dije, bueno, todos estos desgraciados que provocan que nosotros tengamos que salir a buscar la plata para poder llevar la comida a tu casa nos quieren sin pensar. No nos quieren pensantes, no quieren que nosotros estudiemos, desarrollemos habilidades porque saben que si nosotros desarrollamos esas habilidades podemos ser mucho más brillantes que ellos y bueno, y los rotos llegan a los espacios de poder y la verdad, yo creo que lo hemos visto al interior de la convención. Pucha, yo entro todos los días en la mañana y el Paco del control me mira y me dice, ¿usted es constituyente? Y yo todos los días, sí. Que no se aprenden las Sí, caras. sí. Y claro, yo he visto y he escuchado comentarios hoy la pendeja flaite. No debería estar ahí la pendeja flaite, pues si una pendeja flaite la pobla que no tiene ni siquiera cuarto medio, porque muchas veces son clasistas y te denigran por esa situación. Y uno empieza a pensar, y bueno, ¿y qué tipo de educación vamos a construir? ¿Cómo este proceso constituyente omite toda esta construcción, mala construcción que se hace de la educación en Chile, y comienza a tomar, y como decía Cristian, que yo creo que es súper importante, todo este trabajo que se ha hecho durante 30 años, que es alternativo a lo institucional y se impregna. Porque finalmente, como decía, es súper fácil ir al colegio, sentarte y mirar la pizarra y ver al profe explicarte. Pero eso no significa que uno aprenda, que uno se empape de lo que significa la educación en la vida de una persona. Y cuando la educación es el arma más importante para poder transformar la realidad, yo creo que de alguna u otra forma es vital para el desarrollo de de la persona en la sociedad de manera integral, buscando las herramientas, buscando las oportunidades, pero más allá de eso, yo creo que la educación es vital para el cómo opinamos, para el cómo nos relacionamos, para el cómo construimos en colectivo, en comunidad, y yo creo que la mayor fábrica de desigualdad que existe en Chile y que heredó la dictadura es la educación mercantilizada que nos impone, que nos obliga, que muchas veces nos desanima a seguir estudiando, que
Y yo recuerdo cuando estaba en la enseñanza media, a mí lo que me salvó para hoy día no estar traficando, siendo drogadicta, por ejemplo, teniendo la enfermedad de la drogadicción, es que un profe que veía la educación de una perspectiva distinta a la institucionalidad me reconquistó y pude sacar mi cuarto. Claro. Y creo que esa es la realidad de muchos cabros y cabras y creo que hoy día, con esta experiencia, quizás con aquellos que no somos de la oligarquía, de la élite, y que tenemos estas experiencias que son experiencias de vida, que son súper importantes y que quizás muchos cabros y cabras comparten en Chile con nosotros, la verdad es que es una forma de empaparse y decir y poner las cartas sobre la mesa y decirles, pues no, que no es como el paper que ustedes leyeron, nosotros lo vivimos. Y creo que ese es el mejor ejemplo de poder avanzar y tener argumentos para justificar el por qué tenemos que transformar la realidad y el cómo se percibe la educación en nuestro país. No, gracias, Valentina. Y Cristian, al cierre, digamos, me imagino que, claro, que hay una gran reflexión que han venido dando ustedes desde la EPC. Quizás hacer una breve síntesis de esos elementos que han discutido ustedes en cuanto a esta educación que se viene trabajando desde abajo, ¿no es cierto? Pero también con una perspectiva, ¿no? del diálogo entre lo público, lo comunitario, lo popular, ¿no? Quizás hay una reflexión al final, ¿no? Sí, evidentemente podríamos extendernos bastante en estos temas, ¿no? Pero para ser sintético, yo creo que lo primero es que la educación que necesita el país es una educación construida desde abajo y para la liberación. En síntesis, para mí es eso. ¿Y eso qué significa? Significa primero efectivamente reconocer que las organizaciones populares, llámense movimientos como se quieran llamar, despliegan procesos educativos. Los sindicatos despliegan procesos educativos. En la organización, cuando uno está en una asamblea territorial, cuando uno está en un espacio, cualquier cosa, se van produciendo procesos educativos que van a... ¿Cuáles son esos procesos educativos? Cómo se organiza, cómo leer la realidad, cómo conversar, cómo construir síntesis, aporte, etc. Eso acumulado de las organizaciones levantadas, construidas en lucha en organización, debe estar en la escuela. No estoy haciendo una discusión paralela entre lo institucional o no institucional. No, tiene que estar. Para eso es clave la articulación entre, en este caso, la universidad pública con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación popular, secundaria, y todo eso es clave. Como, por ejemplo, una universidad, pensándolo aquí en esta perspectiva, como la universidad, por ejemplo, le abre espacio a la ACE, a cualquier organización estudiantil, a que nos formen a los profesorados sobre qué tipo de educación queremos. O como el MUD, como el movimiento de emancipación en colegios de profes también pueden ir influenciando ciertas cosas. Digo, cualquier educación que se proponga como perspectiva de la emancipación está articulada a la organización y la lucha de la emancipación. Desde allí, ¿qué elementos para pensar un sistema escolar? Ya una discusión que complementa esto, pero una parte chiquitita. ¿Y cuál sería en síntesis, desde nuestra perspectiva? Sería una educación, primero, pública. ¿Cierto? No puede haber educación para liberación en base a la propiedad privada, empresas, llámense Montessori, llámense como se quieran llamar. Eso es mercado de la educación privada, y mientras existe la educación privada, van a ver este país ricos y pobres. Por segunda parte, desde allí, si queremos discutir la libertad de enseñanza, se discute en marco de lo público. Primero, como un subpunto dentro de lo que es el derecho de la educación. ¿Cierto? Y en tanto el derecho de lo público, para garantizar la libertad de enseñanza dentro de lo público, tiene que estar bajo el control comunitario. Es decir, es muy extraña, es que no podemos omitir este debate, es muy extraño que la derecha, que instaló una dictadura, se levante con la defensa de la libertad, de cualquier cosa, ya eso está mal. Y lo segundo es que planteen que la libertad de enseñanza se da en el espacio privado cuando... Los profesorados sabemos que nos despiden de nuestras escuelas cuando estamos enseñando otras cosas que se salen de la línea del dueño de la propiedad del colegio. Ahí no hay libertad de enseñanza. No puedo enseñar yo como profe lo que yo quiera. Y además ha sido la derecha la que ha estado buscando, persiguiendo a los profes por enseñar en las escuelas. No existe la libertad de enseñanza en base a la propiedad privada. Existe en base al sistema público,
al espacio público comunitario con gestión comunitaria, donde sean las comunidades quienes decidan. Porque en este país, ¿quiénes, aparte de los sectores públicos, quiénes tienen escuelas? ¿Quiénes pueden crear la escuela para enseñar? Son los empresariados de la educación. Las poblaciones, las comunidades, los territorios no tenemos la libertad de enseñar. Entonces digo, es clave, educación pública, educación financiada por el Estado, bajo control comunitario, con perspectiva emancipatoria. ¿Y eso qué significa? Significa que una educación que se articula a la necesidad real que está viviendo la comunidad y a partir de eso construir programas de estudio, a partir de solventar realidades. Es una educación que no se mide por los puntajes de PSU o CINCE o una nota que yo te ponga en una prueba. Es una educación que se mide en la medida en que la escuela contribuye a dignificar la vida. Esa es la educación que necesitamos en este país. Y para eso hay una confrontación que es explícita, que es clara, entre quienes defienden el mercado de la educación, la libertad empresarial en ese espacio, que es como los empresarios nos quieren educar a nosotros para hacer mano de obra, para hacer lo que queramos hacer, o una educación pública donde las comunidades decidamos sobre lo que queremos hacer para nuestras vidas. Eso es. No, el debate sobre de la educación, que es un poco lo que plantea Cristian, están en todo, ¿no? Están en todo lo que estamos perspectivando como sociedad, porque ahí se están conjugando, ¿no es cierto?, lo que son ciertos los valores que queremos impregnar en la sociedad, pero también, ¿no es cierto?, estamos viendo lo que son las propias necesidades que vienen desde lo que es el pueblo, desde lo que son las distintas movimientos, organizaciones sociales que están desarrollando activamente, ¿no es cierto?, una apropiación de todas estas ideas, incluso ojalá de todo lo que los procesos que estamos viviendo, ¿ya? Se nos está acabando el tiempo, ¿no? Ustedes saben, la televisión es así, ¿ya? Con el tiempo acotado, ¿ya? Queremos agradecer, ¿no es cierto?, a Valentina, Ingrid, Cristian, ¿no es cierto?, por este conversatorio. También queremos agradecer, ¿no es cierto?, a todas las personas que nos han sintonizado, agradecer al equipo de USTV y nuestro equipo de la UMCE, ¿no es cierto?, que estamos avanzando, ¿no es cierto?, hasta esta puesta en marcha, ¿no es cierto?, esta puesta en escena. Y estamos un poco perspectivando esto, ¿no? Estos conversatorios se vienen más coloquios constituyentes, así que los y las invitamos a estar atentos y atentas a los próximos coloquios constituyentes. Nos vemos, que estén muy bien.